A las 8 de la mañana del 24 de mayo de 1822, las compañías patriotas, cazadores del Paya y Trujillo, llegaron a lo alto del Cerro Chilibulo que domina la ciudad de Quito y esperaron a las otras unidades para enfrentar al ejército realista que a las 9 iniciaría su avance por las estribaciones del Pichincha. Habían transcurrido meses desde que las fuerzas patriotas comandadas por el mariscal Antonio José de Sucre habían iniciado la travesía a Quito desde Guayaquil y pocos días desde que llegados al Valle de los Chillos convertirían los hitos de una escarpada geografía en emblemas de liberación. Conocoto, Ilaló, Puembo, el Quinche, la cima de Pongasí, la llanura de Turubamba, Chillogallo, el Ejido, el Panacillo, los cerros Pucará, Guairapungo, Unguy, Chilibulo y el volcán Pichincha, hoy tan cotidianos para sus habitantes, se constituirían desde entonces en referentes simbólicos de maniobras tácticas, acciones defensivas y batallas decisivas que las fuerzas liberadoras protagonizaron aquel día definitivo. Fue definitivo porque con él se cerró la rebelión por etapas que implicó el movimiento independentista en el territorio de la Audiencia de Quito, iniciado con la Revolución Quiteña y posteriormente con las independencias de Guayaquil y Cuenca. Aquellos fueron ciclos revolucionarios en lo que las élites criollas, que resentían la creciente centralización del poder monárquico, demandaron su autonomía, aprovechando las fisuras que el propio Estado colonial en crisis desde la segunda mitad del siglo XVIII les abría. Tal el caso de las juntas soberanas de Quito de 1809 y 1812 y de la Constitución de Quito de 1812. Pero que una vez cerrados esos caminos y reprimidos sus intentos, no vacilaron en tomar las armas por la causa de la libertad, asumida también aguerridamente por otros paisanos y paisanas, como la plebe insumisa de Quito, aquel aciago 2 de agosto de 1810, que cobró la vida de 300 patriotas a manos de los realistas. Ese 24 de mayo de 1822 era un momento de alta significación, porque garantizaba el avance de la campaña del sur, comandada por el libertador Bolívar, hacia la liberación del Perú y el Alto Perú, evidenciando el alcance continental de la lucha independentista iniciada con la rebelión de Haití en 1804. Pero también porque mostró la enorme diversidad de las y los participantes de dicho proceso. En esa memorable batalla actuaron miembros de las élites criollas, pero también población local, jóvenes campesinos que burlan las líneas españolas y se incorporan a las batallas, indígenas con roles de guías, zapadores y transportistas de alforjas y municiones, soldados guayaquileños, lojanos, cuencanos, incorporados a batallones internacionalistas compuestos por granadinos, venezolanos, peruanos, argentinos, chilenos de diversos orígenes étnicos y la legión inglesa conformada por ingleses, galeses y escoceses. Aquel día memorable también registró la presencia femenina. Las mujeres criollas e intelectuales habían utilizado los espacios femeninos de las tertulias para constituir una verdadera red informativa de la cual ellas servían como eslabones principales. Pero en el fragor de la lucha, traspasaron las fronteras impuestas por la cultura de género colonial y asumieron roles de financistas y hasta militares en las campañas, ora como informantes o comunicadoras de mensajes u ocultando a los patriotas e inclusive en el campo de batalla, generalmente asumiendo identidades masculinas como combatientes. Su compromiso les conduciría a enfrentar las mismas consecuencias de sus pares, muertas, heridas o mutiladas en el campo de batalla, o de lo contrario, perseguidas, presas, torturadas, despojadas de su patrimonio, ahorcadas, fusiladas o garroteadas y sus cuerpos expuestos al escarnio público. Al panteón de mujeres patriotas de las élites, como las Manuelas, Sáenz, Cañizares y Espejo, María Ontaneda y Larraín, Rosa Zárate, Rosa Mantúfere, Baltasara Terán y otras, se suman los colectivos de mujeres, como las Bolsiconas, milicia de mujeres plebeyas organizada por María Larraín en 1812
y constituida por mestizas, pulperas o costureras, como Josefa Escarcha, María de la Cruz Vieira y otras conocidas por sus alias, la Costalona, la Terrona, la Monja y la Payashka, que jugarían un rol crucial en el linchamiento del conde Ruiz de Castilla y en la batalla del Panecillo contra el ejército realista en noviembre de 1812. A este contingente heroico e invisibilizado históricamente se integran las mujeres plebeyas que participaron decididamente en el campo de batalla, las guarichas, acompañantes de los soldados en todas las campañas. Eran sus esposas, amantes y compañeras, y estaban expuestas a los mismos rigores de la guerra, solo que llegaban 4 o 5 horas más temprano al campamento, lo preparaban, hacían la comida, cuidaban a los enfermos y heridos, y de ser necesario, tomaban las armas. Aunque en 1817 y 1819 Morillo y Santander prohibieron este acompañamiento, parecería que ellas lo desobedecieron, aun cuando no hay referencia de su participación en la batalla del Pichincha. Empero por Amy Taksin conocemos que en esta batalla sí participaron 3 mujeres de las élites criollas con identidades masculinas: Nicolasa Jurado como Manuel Jurado, Gertrudis Espalza como Manuel Espalza e Inés Jiménez como Manuel Jiménez. Según la misma fuente, Jiménez y Espalza también combatieron en la batalla de Ayacucho, en donde fueron condecoradas. Pero si ese 24 de mayo de 1822 cerraba un ciclo de combates por la libertad del yugo colonial en el territorio de la Audiencia, habría otro inspirado en la utopía de unificación de las excolonias de España en un nuevo Estado independiente, que Francisco de Miranda lo ideó en 1790 y que su discípulo Simón Bolívar la empezaría a ejecutar, convencido de que, como lo dijera en un discurso en 1815, esta mitad del globo pertenece a quien Dios hizo nacer en su suelo. Y ciertamente persuadido, como también lo estuvo Miranda, de que sin integración no habría independencia, escudo indispensable para frenar cualquier apetito expansionista de viejas y emergentes potencias. Fue así como el 17 de diciembre de 1819, representantes de Venezuela, Nueva Granada y Quito se reunirían en el Congreso de Angostura y en plena guerra anticolonial proclamarían la fundación de la Gran Colombia. Quito, Guayaquil y Cuenca se integrarían el 13 de julio de 1822 con el nombre de Distrito del Sur, luego de la capitulación de los realistas en la batalla de Pichincha. La utopía movilizadora de la patria grande no fue precisamente el proyecto de los llamados padres fundadores de las repúblicas que se crearon posteriormente, representantes de clases propietarias del criollismo colonial motivadas por intereses corporativos, particularistas y localistas. De ahí que no solo que Bolívar sería traicionado y Sucre asesinado en 1830, sino que la Gran Colombia sería desaparecida en 1831. Meses antes, en mayo de 1830, se había separado el Distrito del Sur y en agosto de ese mismo año, una asamblea constituyente proclamaría la República del Ecuador. En el caso ecuatoriano, la etapa post-independentista no solo atestiguaría el fracaso del proyecto supranacional de la Gran Colombia, sino la intrínseca debilidad nacional del momento constitutivo fundante del Estado. La profunda atomización regional, la situación de permanente guerra civil, el predominio del poder local sobre el central y del clero sobre el Estado, el despojo, explotación terrateniente sobre la población indígena basada en la continuidad del racismo y el elitismo, la representación elitista y el concepto de ciudadanía censataria, el retorno de las mujeres a sus claustros domésticos y la connivencia de las élites con los poderes imperiales sucesores del español que caracterizó la política del Estado del siglo XIX, evidencian no solo el vacío de un proyecto de Estado nacional, sino el carácter inconcluso del propio proceso independentista y sus postulados liberal republicanos.
Precisamente la revolución de fines del siglo XIX e inicios del siglo XX, liderada por Eloy Alfaro, retomó esos postulados de un proyecto liberal radical de Estado y sociedad. Modernización, industrialización, integración nacional y reforma social, que entre otras cosas garantizó derechos a las poblaciones excluidas y brindó oportunidades a las mujeres, fueron impulsadas durante los gobiernos del viejo luchador, pero también refundó el ideal bolivariano, cuando en 1895 propuso un derecho público americano frente a la doctrina Monroe, y en 1900 impulsó la creación de un sistema defensivo latinoamericano, así como la reconstitución de la Gran Colombia. Todas estas iniciativas serían, sin embargo, frustradas con el asesinato de los alfaristas en 1912 y consumadas con la derrota de la Revolución de Concha en 1916, momentos que atestiguarían parricidios y traiciones similares a las de la coyuntura independentista, sumiendo al Ecuador en la larga noche de la República Oligárquica que con escasos interregnos se ha extendido hasta hoy. Ante la persistente frustración histórica de una real independencia, Benjamín Carrión propuso en 1961 la tesis de la segunda independencia, asumida por la intelectualidad de izquierda. En ese tenor, los procesos y sobre todo los gobiernos progresistas de inicio del siglo XXI en la región, incluido el ecuatoriano, refundaron las iniciativas nacionalistas e integracionistas de nuestros ancestros y ancestras rebeldes del siglo XIX y XX y desarrollaron nuevas orientadas al fortalecimiento de la democracia, la soberanía y el nacionalismo en un contexto económico y político imperial adverso, incompatible con estos principios que para sostenerse solo puede promover toda clase de guerras contra nuestros pueblos. En este marco que nos abisma a nuevas frustraciones, la necesidad de una segunda independencia se ha tornado más imperiosa aún. He ahí el profundo significado del 24 de mayo de 1822 que conmemoramos hoy, a los 199 años de nuestra primera liberación. Muchas gracias.